Bienvenidos a la tercera parte de nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia Radio Guacavilca 830M de la ciudad de Guayaquil y aquellos que se escuchan a través del 90.9 Caché Radio de esta misma ciudad. Y saludos a la península Santa Elena del 94.9 FM. Y pues, continuando con nuestro programa, y vamos a comentar un poco sobre nuestros invitados del día de hoy. Leslie. Bueno, sí, agradecemos a David Cohen y Paola Guerrero de Cohen que pues tuvieron la gentileza de explicarnos un poco cómo ha sido su experiencia en la fabricación de vinos dentro de un país tan distante para todos como es Finlandia y cómo ellos han podido posicionar su vino y encontrar un nicho de mercado siendo marca país. Y pues bueno, en la entrevista hemos podido notar muchas cosas, como por ejemplo que en Finlandia necesitan tener muchas certificaciones para poder producir, comercializar, vender en ciertos establecimientos. De hecho, ellos empezaron como un hobby, pero en realidad luego tuvieron que certificarse para realmente hacerlo y tuvieron que estudiar 18 meses dentro de una institución para poder tener los permisos necesarios y poder producir su propio vino. Pero mira el tema, o sea, tienes que educarte, es una certificación básicamente lo que Paola hizo, ¿no? Así es. Tienes que educarte, pero tampoco ir al extremo de necesitar estudiar toda una carrera universitaria. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá tenemos un problema serio. Si mañana a ti se te ocurre vender humitas, ¿ya? Empaquetadas al público, entonces necesitas un registro sanitario. Y para sacar el registro sanitario necesitas la firma ¿de quién? ¿De un tecnólogo en alimentos o de un ingeniero químico? O sea, dos carreras para las cuales tienes que estudiar 4 o más años. Y Entonces, para ¿qué es lo que tecnólogos pasa? unos 3 años mínimo. Sí, claro. Y entonces, ¿qué significa? Que la mayoría de la gente simplemente no cumple normas. Y encontrarás muchas ventas informales y al momento de existir esa informalidad, entonces tienes problemas de calidad también. Entonces, detalles, ¿no? Que bueno, ciertamente nosotros aquí deberíamos tener también una exigencia de una certificación que a lo mejor no tome pues tanto tiempo y que no sea costosa, pero sí necesitamos que la gente conozca más para que el economista Arias vaya tranquilo a comerse la fritada en la esquina, ¿no? ¿Verdad? O usted que Con le el pida vino. con el vino o para Por que usted favor. pueda, para que la vecina pueda vender sus corviches y sabía que la gente los compre con confianza, tiene que tener esta certificación. Y son cosas importantes porque lo que pasa es que nosotros no tenemos esa cultura. Mira ahora mismo en la emergencia sanitaria. No hay personas calificadas en procesos industriales para certificar un producto. Hoy en día lo que encuentras es las máscaras, y me ha tocado salir a la calle y a revisar el tema de las máscaras, y resulta que ahora a todo trapo parecido a una franela le dicen máscara, ¿no? Ya. Y entonces y la máscara tiene una ciencia atrás de eso, no es tan sencillo. Y entonces, pero no hay quien lo certifique realmente. Y entonces cuando quieres ir, ¿qué? Al ARSA para certificar una mascarilla, tampoco, pues, ¿no? Entonces son esas cosas, ese punto medio en el que necesitas que el empresario, el pequeño empresario, tenga un apoyo y a la vez tenga una especie de normativa que te sirva para confianza de los consumidores. Ajá. O no es para controlar realmente a los productores, aunque ellos dicen, si nosotros pedíamos ayuda al gobierno, el gobierno nos ponía muchas limitaciones. Cuando hablaban de ayudas es financiamiento, ¿verdad? Así es. Entonces, tal razón por la cual nosotros procuramos no pedir financiamiento al gobierno para no tener que estar vigilados o regulados tan fuertemente por el gobierno en el andar de la compañía, pilas, porque ellos lo que nos dijeron es en las cosas que se hacen dentro del negocio que ellos entran a regular. Aquí ponemos eso y entonces vamos a decir que vivimos en un país, no sé, pues dictatorial, poco más. Pero fíjate que hasta en Estados Unidos, porque hay unos créditos que el presidente Trump pues quiere otorgar a los pequeños petroleros, y hay uno de esos créditos donde casi que son accionistas, o sea, tiene que ceder parte de la empresa al Estado. No es que casi. El gobierno cuando presta con colateral de las acciones. Así Así pasó es. en el rescate de la industria automotriz en el año 2008. Claro. Ellos se convierten en accionistas y tienen delegados ante el directorio. Y tienen que cumplir normativas y esa es una de las razones que ellos dicen. Si tú necesitas dinero, te ayudamos, pero no puedes pagar bonos a los ejecutivos. Por eso es que los ejecutivos le dan las vueltas para no pedirle ayuda al gobierno.
o pagarle de la forma más rápida para poder ellos cobrar su bono. Claro. Ujú. Bueno, Pero pero bueno, es interesante lo que aprendimos un poco pues, de este mercado en Finlandia, que pues, tampoco no les han dado toda la ayuda, es que por ejemplo esperaban, ha sido un sector muy golpeado, el de los restaurantes, pues ese ha sido su segmento, ¿no? Venderle a los restaurantes, a los aeropuertos y básicamente todo está cerrado, entonces tienen que buscar nuevas formas de ellos mismos de poderse financiar. Y ahí yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Y si ellos le venden a China, ahora que China ya no quiere negociar con dólares, sino que quiere negociar con yuan nada más? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, sería interesante la pregunta, porque déjeme decirle, tal vez no lo dijeron en el programa, pero ellos están vendiendo, como es un vino de alta gama, están vendiendo a ciudadanos chinos que están interesados en conocer todos estos vinos de alta gama que les gusta de países Claro, de sí. Europa. Entonces, sí tienen un mercado, por ejemplo, para cruceros, que justamente es para personas asiáticas o venta para estas, especialmente de los que provienen de China. Entonces, sí, bueno, sería interesante. Porque los chinos sí producen bienes de alta calidad, licores de alta calidad, o sea, tienen una capacidad adquisitiva para ese tipo de bienes que produce Alemania, que produce España, que produce en sí la Unión Europea y reciben allá en China para su consumo. Que, bueno, esa noticia no la habíamos dado, pero básicamente China está queriendo negociar con su propia moneda, ¿no? sí, no, China va a empujar para que todos los socios comerciales de ellos le paguen en su propia moneda. Todos menos el más grande. Va a tener que Todos hacer menos el más préstamos. grande. ¿Sabe Oiga, cuál es va el a más tener grande? que, ¿Quién? claro, Estados Unidos va a tener que hacer préstamos a todos los países en yuanes para que puedan negociar con con sus Claro, productos. pero es que de hecho ya lo hace, pues no, lo que va a Claro, pasar es que cuando entreguen los desembolsos el tema es que las operaciones de financiamiento que el gobierno chino entable en el futuro las van a hacer en yuanes y las van a cobrar en yuanes para que no va a haber una paridad cambiaria contra el dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces como nación, adquieres un financiamiento, lo adquieres en yuanes y cuando tienes que pagarlo vas a tener que pagar en yuanes. ¿De dónde sacas los yuanes? Entonces viene simple. Cuando tú vendas al mercado de chino, pues tus exportadores van a tener que negociar los yuanes. Y adivina quién se los va a tener que comprar. El propio Estado ecuatoriano, en este caso. el Banco Central. Ajá. Y Así ahí es. empieza, cuál es el tipo de cambio. Exactamente lo mismo que con el dólar, sino que esta vez la paridad cambiaria es dólar-yuan. Pero como nosotros no tenemos mercado suficiente, entonces quien va a dictar la paridad de cambio es básicamente el gobierno, el mercado norteamericano. Entonces, yo no me preocuparía mucho realmente de eso, ¿no? Al final del día es una moneda más de intercambio, porque no hay efecto inflacionario, porque encima de eso, los chinos están completamente compenetrados en el mercado financiero con el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. No nos olvidemos que la fortaleza de los Estados Unidos de Norteamérica son los derechos de autor y patente que ellos mantienen, ¿no? Claro, y básicamente eso es lo que hablábamos. Llega esta semana nuevamente, aunque sea por teléfono, ya se pusieron de acuerdo para seguir manteniendo la relación comercial porque tienen Estados Unidos y China. Entonces, ahí está, pues, que una simple noticia de una llamada por teléfono hace que los mercados se sientan estables, se sientan confiados y empiecen a seguir haciendo las transacciones que están acostumbrados. Pues, porque cuando hay un problema que se empiezan a pelear y no sabes qué va a pasar con los capitales que están invertidos en ciertas empresas, pues, entonces las bolsas de valores empiezan a caer, pues, Mira, definitivamente. mira cómo es estable la interrelación que existe. Hay muchas empresas norteamericanas que tienen paquetes accionarios en empresas chinas. Y hay muchos capitales chinos que tienen participación en empresas norteamericanas. En los dos mercados, las empresas respectivas cotizan en bolsa. Sin embargo, tú no has escuchado que tanto los chinos como los norteamericanos han salido de las posiciones en las participaciones en las compañías, porque las ventas se han caído, porque se contrajo la economía por el tema de la pandemia. O
sea, no, la gente simplemente mantuvo sus posiciones porque sabes que al final del día tienen que recuperarse los niveles de producción y de ventas normales. No como aquí los ecuatorianos, que ya medio nos asustamos y vamos al banco a retirar nuestros $10. Y dice, ay, ¿qué va a pasar con la economía? Y lo vamos a parquear a Miami. No, no, no. ¿Ya? Porque así es la mayoría de los ecuatorianos. Cuando tiene $10 en el banco, quiere irlo a sacar aquí en la ventanilla. Entonces, que guardan esa platita ya en Miami. Dice que ya no le pasa nada. Locura, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿tú no has escuchado esas noticias o lo has escuchado? Nadie. No, no lo he escuchado. Nadie. El único que ha hecho una noticia bastante importante, que pues se ha salido de la posición, eso es un movimiento estratégico, entre comillas, es Berkshire Hathaway, que es manejado por Warren Buffett, ¿ya? Que aflojó toda la participación en las empresas de las aerolíneas. ¿Ya? Pero de ahí, en términos generales, no ha habido una corrida que la gente como loca saliera a vender las acciones, que Puchica va a quebrar el mundo, poco más. No existe. No existe. Claro. No existe, porque no es que un país prácticamente entró en crisis, es a nivel mundial. Y en algún momento, claro, viendo cómo se van dando las cosas, tiene que retomarse nuevamente el ritmo de vida que tenían los ciudadanos en el mundo. Pues no se van a olvidar de turismo, no se van a olvidar de consumir los productos que estaban acostumbrados a consumir, no se van a olvidar de las diversiones que tenían, el cine, ir a las discotecas. Más bien va a pasar que cuando ya esto se normalice, todo el mundo va a querer abocarse para ir. Entonces, claro. Más bien ahí lo que decíamos en las noticias, ¿no? Va a haber una guerra de precios para tratar de captar más clientes, darte mejores beneficios. Claro, en ese caso, por ejemplo, se cree el estudio va para las empresas de comercio, por ejemplo, comercio textil, donde pues quieren hacer una guerra de precios para justamente ver quién, pues cómo captar clientes, pero pues tienen un poco en contra de si bajan de precio, siguen perdiendo, no recuperan su margen de lo que han venido perdiendo. Recuerden que es un negocio estacional, porque pues la boda especialmente en Europa y Estados Unidos, donde son muy claros cuando es verano, cuando es invierno, cuando las temporadas. Entonces, yo creo que ahí sí va a haber una guerra de precios en el tema del comercio textil, sí. Tomen nota. Resulta que la economía norteamericana le metió ¿cuántos miles de millones de dólares al rescate? 266 mil millones de dólares aproximadamente, ¿no? ¿Verdad? Eso fue el rescate. Ya. La economía se va a recuperar. Son 266 mil millones que terminó en las manos de la gente sin trabajar, sin producir más, sin hacer nada. Simplemente para que la economía se mantuviera. Eso, en otras palabras, se convirtió en un ingreso extra. Sí. La economía se va a reactivar otra vez y la gente va a regresar a sus niveles de consumo. Entonces, ¿qué pasó de acuerdo a la teoría cuantitativa? ¿Qué ha pasado con la cantidad de dinero en el mercado? Pues aumentó. Sí, aumentó, así es. Claro. ¿Ya? Entonces, porque los depósitos siguieron ahí. Desde al momento que le metieron el dinero, el gobierno vino, básicamente le dijo, emito mis papeles, necesito el dinero, transfiere a la gente, y básicamente son transferencias electrónicas, ¿verdad? Y entonces comenzó la gente a consumir, hay más dinero en el mercado. ¿Qué va a pasar con los niveles de precios? Se va a incrementar. Sí, claro. Es que si no se han aumentado los niveles de producción... No se van a ir para abajo. Ajá, sino... Así es. Ahora, lo que no va a pasar es que la gente vaya a querer comprar casas, carros de lujo, ese tipo de bienes. Todavía habrá que esperar a que la gente se sienta de verdad con confianza. Pero ahí por el resto, una vez que ya se tranquilice el tema, se tenga controlado, se conozca bien los detalles de la enfermedad, cuáles son los alcances, los tratamientos y todo lo demás, lo que va a pasar es más bien lo contrario, se van a incrementar los precios. Por ende, los precios de las acciones en los mercados de valores se van a ir para arriba. Y no te sorprendas que el índice de Nasdaq termine con cercanos al 20% de incremento durante este año 2020. ¿Por qué? Porque lo que has tenido ahora es bastante demanda de temas tecnológicos y los administradores de las grandes empresas se han dado cuenta que hay un potencial que hay que explotar. Y para llegar a alcanzar ese potencial necesitas repotenciar el equipo, necesitas repotenciar las conexiones, necesitas preparar tu personal. Y eso significa que hay más inversión en esa industria. Si ustedes se dan cuenta, casi las bolsas de valores, las acciones no han caído drásticamente, no. Porque ellos realmente tienen una perspectiva a mediano a largo plazo donde saben que esto... Exacto, donde puntualmente
te fuiste. Actualmente esto es un momento atípico en las últimas, fue hace 100 años. Ujú, sí. Sí, sí me lo escucharon, perdón, pensé que me había ido. Entonces, es un momento típico que sucedió hace 100 años, entonces las probabilidades, esperemos que no suceda otra vez, o sea, continuo, pero, y lo decíamos, o sea, normalmente es en forma de V la caída de la economía, pero así mismo se recupera. Entonces, por lo tanto, pues, si ustedes ven, el único commodity que ha seguido más o menos la pandemia es el petróleo, porque en realidad el petróleo, por más que dinero le inyectes a la economía, las personas no pueden salir porque hay restricciones de movilidad. Pero el resto, si ustedes analizan las acciones de las empresas, no han caído drásticamente. Entonces ellos están viendo hacia futuro, y hacia futuro, pues eso se supone que va a ser algo temporal, lo de la pandemia. Mira, sobre el petróleo yo tengo un pensamiento, me pueden decir lo que sea, pero yo no veo el petróleo yendo a niveles otra vez de 70, 80, 90. De 100, no, es muy No, ya difícil. no, yo tampoco no creo eso. Sí, es verdad. Yo creo que con mucha dificultad podemos estar hablando de los $50. Sí, Con es bastante verdad. dificultad. Eso desde el punto de vista de los ecuatorianos, en términos de cuánto represente, al final del día no representa sino alrededor del 3% del PIB, ¿no? Según las cifras de esas proyecciones de 108 mil millones de dólares, más o menos 3%, del 3 al 4% es el aporte del petróleo en un total a la economía ecuatoriana. Entonces, ¿a qué le afecta realmente? Afecta al presupuesto general del Estado y afecta al nivel de gasto de inversión del gobierno central. Que si es una cosa que pudiera frenar mucho el crecimiento económico, yo revisaría la cifra. Sinceramente la revisaría. Sí, el petróleo en realidad sí representa para el presupuesto del Estado el 30% de los ingresos. Ni siquiera, en realidad, es la recaudación tributaria es lo que representa el mayor rubro de ingresos del Estado. Entonces, de alguna manera, el Estado es el que se va a ver perjudicado o reducido sus ingresos para poder hacer, por ejemplo, gastos de inversión. Pero bueno, o sea, Pero ya lo dijo el ministro, dijo que más o menos esperan que 2.500 millones sea lo que deje de recaudar el Estado por el tema de los precios del petróleo. Ahora, yo bueno, quiero insistir en algo, y recuerda que la última vez les dije, es importante el uso de los medios electrónicos de pago, necesitamos retirar el dinero que está inactivo en las calles. Son 16 mil millones de dólares que no generan nada, que está en las calles. Hay que sacarlo de las calles, hay que meterlos al sistema financiero. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de los medios electrónicos de pago. Buscamos dinero para la economía, el dinero está en la economía. Lo que pasa es que está improductivo, el dinero que está en las calles está improductivo. Porque está estático. Bueno, sí, cambia de manos de unas manos a otras, pero al final del día no está haciendo un aporte muy grande en la economía. ¿Por qué digo que no está haciendo un aporte muy grande en la economía? Porque en la medida que crezca, que va creciendo los créditos, la oferta total de dinero está compuesta del efectivo, más los depósitos a la vista, más el cuasi dinero que son las tarjetas de crédito, ¿no verdad? Y pues más las reservas. Entonces, tienes el total de la oferta monetaria. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando la economía va creciendo, este total de la oferta monetaria tiene que ir creciendo con la economía. Entonces, no está creciendo esta oferta monetaria, ¿ya? Porque la única manera de que crezca la oferta monetaria es a través de los créditos, pues. Porque el dinero no crece en las plantas, no solito, ¿no? ¿Verdad? O crece por el lado de la balanza comercial cuando vendes muchísimo más de lo que compras al extranjero, ¿no? O crece por el lado de la reproducción, los créditos que otorga el sistema financiero, que te permite el incentivo, el crédito, la actividad económica, la nueva demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, hay que retirar el dinero de las calles y hay que ponerlo en el sistema financiero. El papel moneda hay que devolvérselo a los gringos prácticamente. Yo no digo que sea todo, ¿no? Porque siempre se va a necesitar el dinero para irse de las Go Girls, como dice por ahí, donde se necesita el dinero para ir en efectivo por ahí para ir de vez en cuando a la feria, una cosa esa, ¿no? Pero sí necesitamos hacer todo lo posible para por lo menos recoger unos 8 mil millones de dólares de las calles y ponerlo en el sistema financiero. Que al final del día lo vas a consumir, no es que no lo vas a consumir, recordemos. Cuando el dinero está en el banco, igual lo vas a consumir, sino que pasa de la cuenta A la B, de la B a la C, de la C a la D. Pero siempre el dinero está en el sistema financiero. Y mientras el dinero esté en el sistema financiero, ¿no, verdad?
que ese es un depósito flotante, se llama depósito flotante, los que están ahí, el disponible que está en las cuentas de cada uno, ¿ya? El banco puede utilizar parte de ese dinero para otorgar nuevo crédito, para incentivar la producción. Entonces, ese es el mecanismo que debemos revisar nosotros. No sé por qué todavía no terminamos de entender. ¿Qué economista? Dígame usted que en la universidad no enseñaron bien esas cosas. Sí. Oye, yo le entiendo, director. Estamos, creo que con 2 minutos para terminar el programa. Nos y vamos. tenía algo en carpeta también. Los principales sectores de la economía ecuatoriana. Que son No sé, pero los colombianos exportaron marihuana esta semana a Estados Unidos. Nos estamos quedando, como es costumbre, nos estamos quedando. No. Vea usted, oiga, lo que le decía, el sector camaronero, bananero, cacautero y atunero proyectan caída de las exportaciones más o menos del 20%. Sí, claro, sí. Y están en contra del tema del aporte solidario, de la contribución solidaria. Pero yo lo que digo, oiga, el sector yo también estoy en contra, pues usted también está en contra, pues. Sí, pero yo lo que digo es, el sector exportador es el que más beneficios tiene. ¿Más beneficios tiene desde cuándo? A ver, recuerda que la economía internacional también está parada, pero si usted me dice de lo que han venido ganando de periodos anteriores, bueno, posiblemente. El sector productivo tiene un costo de producción que estos sectores pues, van y le compran y llegan y van a los mercados del exterior y terminan vendiéndose a qué precio. Ya nos vamos a tener que ir, Ecobar. Nos vamos, Eco, siempre nos quedamos cortos de tiempo. Muchas gracias a la audiencia, gracias Economista Arias, gracias Leslie Rodríguez, a todos. Hasta la siguiente, hasta la próxima. Las chicas se despide como siempre con infinito amor. Adiós. Chao. Chao para los exportadores. Los exportadores, eso que se preocupan. Adiós. Ganan harta plata porque son comerciantes, no producen, solamente compran y venden. Dios mío. Son comerciantes. Adiós. Hasta la próxima, nos vemos. Chao. Chao.